Señor es bueno, amén. Vamos a continuar entonces con el estudio de nuestra palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12:4 y vamos a seguir con la serie que estamos enseñando domingo a domingo, el camino hacia la vida cristiana. El tema número 12 que le titulé, mis hermanos, un cuerpo en Cristo. Romanos 12, verso 4 y 5. Ese va a ser nuestro texto base. En lo que usted lo busca, mi hermano, yo le doy una breve introducción. Es preciso, mis hermanos, desarrollar una conciencia de un cuerpo. En el plano físico podemos ver que el cuerpo humano es una estructura compleja, ¿sí o no? Es complejo y altamente organizada, ¿sí? Formada por células que trabajan juntas para realizar funciones específicas, necesarias para mantener la vida. Asimismo, mis hermanos, el cuerpo de Cristo posee vida y cada uno de sus miembros son portadores de esa vida. Amén. Mucho antes, mis hermanos, de que Dios creara al primer hombre, que fue Adán, ya sabía el Señor que los hombres se rebelarían contra él, ¿sí? Pero Dios tuvo un gran plan, mis hermanos. ¿Qué plan tuvo Dios? Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual llamado la iglesia, ¿sí? En la enseñanza de hoy, mis hermanos, aprenderemos algunas grandes verdades con respecto a la iglesia. Si tiene ya Romanos ahí, dice Romanos 12:4, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué le parece si oramos para comenzar nuestro tema? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya por tu presencia entre nosotros. Nos hemos regocijado, te hemos adorado y hemos bendecido tu nombre, Señor. Y en este momento disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros sentidos espirituales, Señor, para recibir tu palabra. Sabemos, Padre, que tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, es lámpara que ilumina nuestros pies, que ilumina nuestro andar. Y necesitamos, Señor, de tu luz, de la luz de tu palabra para poder caminar, Señor, y salir de las tinieblas, Señor. Alúmbranos porque necesitamos de tu palabra. Enséñanos, Señor, y habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, mencionamos que Dios tuvo un plan, ¿verdad? ¿Cuál fue ese plan entonces? Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo al cuerpo espiritual llamado la iglesia. Cuando oyes la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente, hermano? Cuando escuchas la palabra iglesia. ¿Un edificio? ¿Qué más? ¿Un templo? ¿Sí? Y es verdad, cuando escuchamos palabra iglesia, lo primero que se nos viene a la mente es un edificio, ¿no? En el cual tú vienes y adoras a Dios, ¿sí o no? Piensas en la construcción, sus púlpitos, sus bancas, la plataforma para el coro, pero ¿qué cree mi hermano? Este es solamente un edificio, no es la iglesia. ¿Sí sabía eso o no? No es la iglesia de la cual habla Dios en su palabra. La palabra iglesia, mis hermanos, es una palabra griega, eclesia, con doble K, eclesia, ¿verdad? Que se usa en el Nuevo Testamento. Y quiere decir, la palabra iglesia quiere decir reunión, asamblea convocada, eso significa iglesia. En otras palabras, es una asamblea de llamados, eso significa la iglesia, una asamblea de llamados. Se refiere entonces a gente, mis hermanos, no a un edificio. Habla de creyentes a los que Dios ha redimido. ¿Cuántos han sido redimidos por el Señor? Amén. Pero la iglesia, mis hermanos,
es más que solamente un gran número de personas redimidas, ¿sí? La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios, mis hermanos, no solo ha llamado del género pecaminoso de Adán a un pueblo para su nombre, sino que lo ha unido en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Amén. Y hablando de creyentes, la Biblia dice en Primera de Corintios, búsquelo por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios 12, 27. ¿Qué dice primera carta a los Corintios? Dice, vosotros, a ver, diga, nosotros. Dígale al que tiene a un lado, tú. Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vayamos a Efesios, por favor, rápidamente, Efesios 5, para ver qué dice sobre el cuerpo de Cristo. Efesios 5, versículo 30. ¿Lo tiene? Efesios 5, versículo 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, el versículo 32, perdón. Versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un cuerpo, mis hermanos, tiene una cabeza, ¿sí o no? ¿O alguien de aquí vino sin cabeza? Un cuerpo tiene una cabeza, ¿verdad? Y Cristo, mis hermanos, es la cabeza de la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo. Cristo, cabeza, nosotros como iglesia somos su cuerpo. Amén. Y la Biblia dice en Efesios, si ahí está todavía en Efesios, pero vaya al capítulo 1, versículo 22 de Efesios, Efesios 1, 22, dice la palabra del Señor, y sometió, hablando de Dios, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y quién está hablando aquí? ¿De quién? De Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El propósito, mis hermanos, de Dios de llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Eso no fue revelado para ellos. Pero en los evangelios encontramos, mis hermanos, que el Señor Jesucristo oró por su iglesia antes de que ésta existiera. ¿Sí lo sabía o no? En su oración, que vemos allí en Juan 17, váyalo buscando, en su oración relatada en Juan 17, el Señor Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban con él en aquel tiempo, mis hermanos, sino que también oró por todos los que habrían de creer en él en el futuro. Es decir, el Señor Jesús oró por usted, por usted, por todos los que estamos aquí y por los que van a venir y van a llegar también, que quieren conocer de él. El Señor Jesús oró así. Vea Juan 17, 20, ¿lo tiene? Dice, mas no ruego solamente por estos, decía Jesús, no ruego solamente por estos discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La pregunta aquí es, mis hermanos, ¿qué oró Jesús con respecto a sus creyentes? ¿Qué fue lo que oró Jesús? Mire, vaya al versículo 21, oró que fueran uno en él. ¿Ya tiene el versículo 21? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? La respuesta de Dios, mis hermanos, a esta oración de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia. Esa es la respuesta a esta oración, es la iglesia. Somos usted y yo. ¿Sí? La respuesta a esta oración. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todos los creyentes son hechos uno en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Amén. La pregunta
que le quiero hacer a usted hoy en esta tarde es: ¿cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo cumple años la iglesia? Bueno, ¿cuándo es su nacimiento, no, de la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia, mis hermanos, empezó a existir el día del Pentecostés. ¿Sí lo sabía o no? Ese día fue cuando empezó a existir la iglesia. La iglesia había estado en la mente de Dios desde la eternidad, pero se formó en el día del Pentecostés. Y déjeme decirle brevemente qué significa esto del Pentecostés, para entender esto un poco de cómo surgió la iglesia del Señor. Pentecostés, mis hermanos, del griego es una palabra Pentecoste, que significa quincuagésimo, eso significa Pentecostés, quincuagésimo. Y la celebración se basa en la fiesta semanal judía llamada Fiesta de las Semanas, durante la cual se celebra el quincuagésimo día de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Eso es lo que celebran los judíos en el Pentecostés. Por lo tanto, mis hermanos, el día del Pentecostés también se celebra la entrega de la ley, o sea, es decir, los mandamientos al pueblo de Israel. Pentecostés, mis hermanos, era una de las 3 grandes fiestas judías, y para celebrarlo gran cantidad de ellos, de judíos, subían a Jerusalén para dar gracias a Dios y adorarle en el templo. ¿Sí? Fíjense qué importante, era una fiesta importante donde todos los judíos alrededor del mundo de aquel entonces conocido se reunían ahí en Jerusalén. Y a los 50 días de la Pascua, mis hermanos, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas, o fiesta de las semanas, así se le conocía, que en sus orígenes tenía un carácter agrícola, el Pentecostés. Se trataba de la festividad de la siega, el día del regocijo y de acción de gracias, en que se ofrecían las primicias de lo producido por la tierra. Ahí iban todos con sus costales cargando de maíz, ¿no? De trigo y todo lo que la tierra les daba, ¿no? Entonces estaba estipulado, mis hermanos, que la celebración debía festejarse 7 semanas después de que se empezase la primer labor de la siega. Esto usted lo encuentra en Levítico, versículo 23, 15. Si quiere acompañarme, si no yo se lo leo. Levítico 23, 15 dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Versículo 16 dice: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, se fija y dice 50 días, y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Así que la palabra pente o pentecostal, ¿verdad? Que quiere decir 50, y el día Pentecostés vino exactamente, mis hermanos, 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Qué diosidencia, ¿no? Que 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo vino la fiesta del Pentecostés. Y antes de subir, mis hermanos, antes de ascender a los cielos, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio a toda criatura. ¿Sí o no? Eso lo encuentra usted en Mateo 28. Pero también les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo. Eso usted lo encuentra en Hechos 1. Vaya, por favor. Hechos 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sí sabe lo que significa la palabra testigo? Viene del griego martureo, que significa mártir, ¿verdad? Y me serán mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, está hablando de Jesucristo, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que, mis hermanos, en el día del Pentecostés, 120 discípulos
en ese día del Pentecostés, estaban reunidos 120 discípulos en un aposento alto allá en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo. De pronto, mis hermanos, hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó la casa donde estaban sentados. Lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de los discípulos, quienes fueron llenos del Espíritu Santo. Vaya por favor, denle una vuelta ahí al capítulo 2, versículo 1 del libro de los Hechos, y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor ahí. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes, juntos. Para que el Espíritu Santo descienda con poder, necesitamos estar unánimes, juntos, ¿sí? Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y algo más sucedió, mis hermanos, algo más. La iglesia en ese momento fue formada, ¿sí? En el día del Pentecostés, mis hermanos, el Espíritu Santo unió a los 120 discípulos en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Así que no es casualidad, mis hermanos. 50 días después de la resurrección del Señor, después de haber consumado toda su obra, el Señor Jesucristo, vienen los primeros frutos, ¿verdad? 50 días después. No es casualidad que en el mismo día del Pentecostés se haya dado esto, mis hermanos. Entonces, por medio del Espíritu Santo, los discípulos fueron unidos el uno al otro y al Señor Jesucristo glorificado como cabeza de ellos, ¿sí? Vaya a Hechos 4:31, por favor. Si se fija, Hechos, mis hermanos, que ya estudiamos este libro, se llamó La historia de la iglesia. Este libro habla de eso, el libro de los Hechos, cuando la iglesia fue creada, cuando la iglesia se inició. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Denuedo es con valentía. Esa es la palabra denuedo. Hablaban con valentía la palabra de Dios, ¿sí? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué tremendo, ¿no? Qué bonita es esta forma de estar unidos. Y antes de esa ocasión, mis hermanos, pues habían sido creyentes ellos, ¿no? Pero ahora eran la iglesia, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en primera carta a los Corintios, deje un apartado ahí en el libro de los Hechos porque vamos a regresar ahí. Pero la Biblia dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Usted ve a su cuerpo? ¿Es un solo miembro? Es un solo cuerpo, ¿verdad? Pero hay muchos miembros. Si a usted le llegara a faltar un dedo de la mano, ¿qué pasaría? ¿No? Si a veces con una fractura, ¿verdad? No, de verdad. Te fracturas un pie, te fracturas una mano y estás ahí todo enyesado y se te dificulta, ¿verdad? Las labores, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces imagínese si le llegara a faltar un dedo, el pulgar. ¿Cómo usted tomaría un vaso sin el pulgar? ¿Cómo le haría? Está difícil, ¿no? ¿Cómo le haría? Yo al rato tendría la mano así, ¿no? Deforme. En aquel mismo día, mis hermanos, el evangelio fue predicado a una
a una gran multitud. Y 3,000 personas fueron salvas en el día del Pentecostés. Tampoco fue casualidad esto, mis hermanos. Precisamente Dios esperó ese día en el que toda la gente del mundo conocida entonces se reunieran en Jerusalén para poder recibir lo que estaban recibiendo, para poder presenciar, para poder ser testigos de lo que estaban en ese momento presenciando. ¿Sí? Y 3,000 personas fueron salvas, mis hermanos. El Espíritu Santo las unió al cuerpo de Cristo. Y a partir de entonces, mis hermanos, diariamente otros eran salvos y agregados al cuerpo de Cristo. La Biblia dice en el libro de los Hechos, regresando ahí en el capítulo 5, versículo 14, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos: y los que creían en el Señor, ¿qué dice? Aumentaban más. Los que creían, ¿sí? Gran número así de hombres como de mujeres, ¿sí? Judíos y gentiles, mis hermanos, fueron hechos uno en Cristo, ¿sí? No era casualidad. Algunos decían, parece que esos están borrachos, ¿verdad? Porque hablaban en lenguas. Pero algunos decían, ¿qué es esto que yo oigo? Porque están hablando en la lengua que yo tengo. Imagínense, ¿no? Que de repente alguien aquí empiece a hablar en lenguas y empiece a hablar en ruso. Y de repente aquí hay un ruso y dice, está hablando mi lengua. En serio, así sucede. De repente empiezas a hablar en lenguas y lo que sucedió aquí, ¿no? Empezaron a hablar en lenguas, en diversas lenguas, y la gente que iba pasando escuchaba y entendía lo que estaban diciendo. Estaban glorificando al Señor en la lengua de aquellos que iban pasando ahí. Por eso el hablar en lenguas no es como algo, tomarlo como algo a la ligera, mis hermanos. Por eso Pablo les llamó la atención a los corintios, porque tomaban a la ligera esto de las lenguas, ¿verdad? Y les decía, o sea, si alguien habla en lenguas y no tiene amor, de nada le sirve. Viene a ser como címbalo que retiñe, decía Pablo, ¿verdad? Entonces los corintios empezaban a convertirse solamente en una lengua. O sea, el cuerpo de Cristo era una lengua, imagínense, ¿no? Al principio, mis hermanos, la iglesia estaba compuesta enteramente de creyentes judíos. Al principio eran puros judíos, ¿sí? Más tarde el evangelio fue predicado a los gentiles, los que no eran de la raza judía, y muchos de ellos creyeron y se unieron al cuerpo de Cristo. Y todo esto, mis hermanos, lo estudiamos, como le dije en su tiempo, en el libro de los Hechos. Vaya por favor a Hechos 26, verso 16. Ya estamos en los últimos capítulos de Hechos. Hechos 26, 16, ¿lo tiene? Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Está diciendo Pablo, está dando su testimonio de cómo él se convirtió y qué fue lo que él, las indicaciones que él recibió de parte de Jesús, ¿verdad? Y le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. ¿Se fijan? O sea que el Señor estaba enviando a Pablo a los gentiles, a predicarles a ellos, a nosotros, ¿verdad? Para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Y en la iglesia, mis hermanos, los judíos y los gentiles fueron hechos uno. Ya no había diferencia. Esta fue una cosa maravillosa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque existía mucho odio y prejuicios. Había muchos prejuicios entre judíos y gentiles, ¿no? Como los hay todavía, algunos judíos ortodoxos todavía tienen algunos prejuicios. Entonces los judíos, mis hermanos, consideraban a los gentiles como inmundos y ni siquiera comían con ellos. Si ellos estaban en la mesa de un parque, una mesa larga, y llegaba un gentil y se sentaba con ellos, aunque fuera del extremo de la mesa, ellos se levantaban y se iban. Así eran ellos.
Los judíos, mis hermanos, consideraban a los gentiles como inmundos y ni siquiera comían con ellos. Los gentiles también despreciaban a los judíos. O sea, era recíproco, ¿verdad? Este desprecio. Entonces cada uno, mis hermanos, se consideraba mejor que el otro. ¿Sí? Y ese odio y prejuicio entre judíos y gentiles, mis hermanos, era una manifestación de la carne. Y ¿sabe qué? Algo parecido a la realidad, pues es mera coincidencia, ¿no? Cuando nosotros manifestamos estas cosas, mis hermanos, odio y prejuicios, estamos manifestando pues los frutos de nuestra carne, ¿sí? Esa naturaleza pecaminosa que todo el mundo tiene, tanto judíos como gentiles, y todos recibimos esa naturaleza caída de Adán, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿cómo Dios solucionó este prejuicio entre judíos y gentiles? ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Alguien sabe? Lo hizo por medio de la cruz. Así fue como eliminó todos los prejuicios, ¿sí? Y toda disensión entre judíos y gentiles, mis hermanos. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, fueron crucificados con Cristo, ¿sí? De los creyentes judíos y gentiles, Dios hizo un nuevo hombre. ¿Cuántos son nuevos aquí? Jesucristo, mis hermanos, la cabeza, y todos los creyentes formando su cuerpo espiritual. Mire, vaya a Efesios 2:14 para que veamos lo que dice la Biblia. Efesios 2:14. ¿Lo tiene? Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y gentiles, ¿verdad? De que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Pues sí, porque fue crucificado, ¿verdad? Dice que todas nuestras rebeliones cayeron sobre de Él. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Entonces Él derribó la pared que estaba intermedia de separación. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ah? Y mediante la cruz, ahí está. Y mediante la cruz, ¿qué? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Mire, vaya rápidamente a Colosenses 3:11. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, matar las enemistades, aún entre gentiles, en el cuerpo de Cristo. Colosenses 3:11, ¿lo tiene? Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que, hermanos, es más, a mí me da risa cuando los norteamericanos, los anglos, ¿verdad? Nos ven a todos y nos dicen que todos somos mexicanos, ¿verdad? ¿No les dicen a ustedes, hermanos, que son mexicanos? Pero habemos de todas las nacionalidades aquí, latinas, ¿no? Hay de Guatemala, hay de El Salvador, hay de Nicaragua, hay de Colombia, pero el anglo nos dice a todos mexicanos, ¿sí o no? Y luego dicen los hermanos, no, ¿para qué? Ay, no, como México no hay dos, ¿verdad? Pero, y eso me da risa, pero en realidad, así como ellos nos ven a nosotros como un solo pueblo, Dios nos ve a todos, mis hermanos, gringos, chinitos, japoneses, latinos, ¿sí? Nos ve iguales, ricos, pobres, a todos nos ve como un solo cuerpo. Nos ve iguales. No hay diferencia, mis hermanos, ¿sí? Dios, mis hermanos, ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza, mis hermanos. La vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta y egocéntrica, ¿sí o no? Es por eso que nos es tan difícil llevarnos bien con otras personas, mis hermanos.
porque somos egoístas, porque somos ególatras, ¿sí? Queremos ser el centro de todo, cuando Cristo es el centro de todo. ¿Cuántos dicen amén? O mejor, amén. Entonces la vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta, egocéntrica, y por eso es difícil, ¿verdad?, llevarnos bien con otras personas. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos dijo cómo éramos antes de que Dios nos salvara. Éramos, ¿sí? Lo recalco. Mire, vaya a Tito 3, por favor. Tito 3:3. Está entre el Génesis y el Apocalipsis. ¿Lo tiene? Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos, a ver, digan todos, éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero recalca ahí, ¿verdad? Porque nosotros también éramos, se supone, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió, mis hermanos, cuando Dios nos dio, cuando Dios nos salvó? ¿Qué sucedió cuando Dios nos salvó? Él nos puso en Cristo sobre la cruz, ¿sí? Y fuimos crucificados con Él. En Cristo, mis hermanos, usted y yo morimos, ¿verdad? Morimos a la vida antigua de egoísmo e independencia. Y por nuestra resurrección con Cristo, hemos llegado a ser no solo una nueva criatura, mis hermanos, en Cristo, sino también un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. La Biblia nos dice, mis hermanos, que hay 7 vínculos poderosos que nos une a todos los creyentes verdaderos. 7 vínculos poderosos que nos unen a todos los creyentes verdaderos. Y dije verdaderos, ¿verdad? Los que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Mire, vaya a Efesios 4, por favor, versículo 1. Efesios 4, verso 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo esto, mis hermanos, que a continuación vamos a leer en el versículo 4 en adelante, es lo que hace el vínculo de la paz. 7 vínculos que forman uno, que es la paz, con todos, con Dios y con los hombres. Entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego a continuación dice en el versículo 4, un cuerpo. Eso tenemos que guardar. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Amén. Esos son los 7 vínculos poderosos que hacen de la iglesia el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a considerar entonces cada uno de estos vínculos, mis hermanos, pero yo me voy a enfocar más en este primer vínculo, que es el cuerpo, ¿sí? Número 1, un cuerpo. Cada persona, mis hermanos, que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, es un miembro del cuerpo de Cristo, ya lo dijimos, ¿verdad? Y Cristo, mis hermanos, tiene solamente un cuerpo, no tiene 2, tiene un solo cuerpo. Y todos los creyentes son miembros de su único cuerpo. Amén.
No importa, mis hermanos, como le dije, ni el color de la piel, ¿verdad? No importa la raza o nacionalidad, no importa su posición social, no importa si eres rico o pobre, si es, si es el, y si él es un hijo de Dios, si somos hijos de Dios, pues somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y uno con los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Somos uno, mis hermanos. ¿Sí? Voltea a ver a tu hermano ojo, tu hermano boca, tu hermano nariz. Somos miembros, diferentes miembros, pero somos un solo cuerpo. Tu hermano oreja, a tu hermano la mano. La Biblia dice en 1 Corintios 12:12, vaya ahí por favor, 1 Corintios 12:12. ¿Lo tiene? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿se fija? Aquí hay un solo cuerpo, en esta iglesia local hay un solo cuerpo y hay muchos miembros, ¿sí? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. La unidad de cristianos, mis hermanos, como cuerpo, no es una meta a alcanzar. Es un hecho para ser reconocido, ¿sí? La unidad. Y todos los creyentes, mis hermanos, son miembros del cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano es un vínculo mediante el cual una persona se expresa a otros, así el cuerpo de Cristo es el vínculo, mis hermanos, en la tierra por medio del que Él escoge para darse a conocer al mundo. ¿Sí? Mire, vaya al versículo 13, ahorita le voy a dar un ejemplo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo, mis hermanos, pasa de explicar cómo venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, claramente dice que venimos o que fuimos bautizados en un cuerpo, ¿verdad? La traducción más literal aquí, mis hermanos, sería en un espíritu. Y esto puede significar que el espíritu es el elemento en el que fuimos bautizados, así como el agua es el elemento en el que fuimos sumergidos en el bautismo como creyentes, mis hermanos. O bien puede significar que el espíritu es el agente que bautiza, siendo así por un espíritu. El bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, tuvo lugar ¿en dónde? En el Pentecostés, así es. Entonces nació la iglesia tal como lo mencionamos, ¿verdad? Y participamos de los beneficios de aquel bautizo, de aquel bautismo cuando nacemos de nuevo y venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y aquí hay varios puntos importantes, mis hermanos. Primero, el bautismo del Espíritu Santo es la divina operación que introduce a los creyentes en el cuerpo de Cristo. No es lo mismo que el bautismo en agua, mis hermanos. No es una obra de la gracia posterior a la salvación por medio de que los creyentes sean más espirituales. Además, dice el versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Sí? Y vea, Pablo usa la brillante ilustración del cuerpo humano, mis hermanos, en este versículo 14, para relacionar el trabajo de la comunidad de cristianos. Así como cada célula, mis hermanos, del cuerpo humano está conectada por medio de una raíz común, ¿verdad? Un código ADN. También las partes de nuestro cuerpo, o sea, nuestros miembros, se ven diferentes y son tratadas de diferente manera, trabajan diferente y cumplen diferentes propósitos, cada uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Aún así hay una gran diversidad, mis hermanos, en el cuerpo de Cristo, tanto en apariencia como en función, y sin embargo, cada miembro tiene una raíz común y un objetivo común, ¿sí? Y dice el versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mire, ¿qué pasa? Cuando usted de repente va a ir a trabajar, no escuchó la alarma y de repente ve que ya amaneció, lo despierta la luz del sol y se levanta corriendo. Y como va corriendo y anda deprisa y no se fija y se pega con el pie en la cama.
el dedo gordo, no, el dedo pequeño. ¿Alguien se ha pegado con el pie en la cama? Se siente bien suave, ¿verdad? Usted va corriendo y ya es bien tarde, se despierta y luego corre y como no se fijó, se pega con el pie en la pata de la cama, el dedo pequeño, y luego ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? Y dice la boca, ¿ya ves? Pero eso te pasa porque por no ser parte del cuerpo. ¿Le dice eso? No, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente la rodilla hace su función, ¿no? Se dobla, luego la mano va a sobar al dedo que se golpeó y la boca empieza a gritar, ¿verdad? Cuando usted se pega, ¿qué es lo que dice? Bendito Padre Celestial, aleluya, te doy toda la gloria. ¿Sí? Hace la función la boca, ¿verdad? Usted se golpea y se golpea y luego se soba, ¿no? O sea, se fija cómo todos los miembros del cuerpo están trabajando para ayudar a un miembro pequeño que se golpeó. Todo el cuerpo está trabajando. ¿Se fija? Todo el cuerpo está haciendo su función, no solamente uno solo. ¿Sí? A veces dejamos que uno solo haga la función. Le dejamos que la mano haga todo, ¿verdad? Y si la mano quiere, le dejamos que haga todo, ¿cómo se va a mover si el pie no camina? Como miembros, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes. Trabajamos de diferente manera. Tenemos diferentes capacidades que Dios nos ha dado a cada uno. Y cada uno con esas capacidades diferentes y esas funciones diferentes, funcionamos en un solo cuerpo. ¿Sí? No podemos dejar que ore otro. Tienes a un vecino, un familiar que está hospitalizado y le hablas al pastor para que vaya, para que ore por él. Cuando tú puedes y hacerlo, ir y visitar a ese pariente y orar por él. Hablarle de Cristo, ¿sí o no? Estás haciendo tu función, ¿sí? Y no dejarle que haga todo la rodilla, ¿verdad? La rodilla es el pie, el dedo, si se golpea y si los demás miembros no hacen su función, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo una vez me golpeé el dedo pequeño del pie y por poco me lo fracturo, hermano. Nomás se me hizo bien morado ahí y andaba todo renqueando. Duele muy feo. Por eso me acordé ahorita. Me acordé de eso. ¿Sí? Y luego me dice el médico que me estaba revisando, estos dedos no deberían de existir. No sirven para nada. No sirven para nada, entonces ¿por qué está ahí? ¿Verdad? Si está ahí es por algo, ¿no? Si está ahí, si usted está aquí es por algo, mi hermano. ¿Sí? Pero ahora se la reviro. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando un miembro del cuerpo no está funcionando bien? Que empieza a dar problemas. ¿Qué es lo que sucede? Usted va con el médico y el médico le dice, ¿sabes qué? Tu vesícula ya no está funcionando. Tenemos que sacarla. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué la tiene que sacar? Porque no está haciendo ya bien su función. Entonces llega el médico de médicos y te opera su cuerpo y saca ese cuerpo que ya no está funcionando y lo extirpa. ¿Sí me explico? Entonces somos un cuerpo, tenemos una función, tenemos que trabajar bien, tenemos que trabajar, funcionar para lo que el Señor nos formó. Pero si no lo hacemos, mis hermanos, pues ese miembro empieza a estrofiarse. Si usted deje de hacer ejercicio un año, o deje de caminar, o deje de ejercitarse, ¿qué va a pasar si usted deja de caminar un año? Mira, el rato va a andar así como que, ¿en serio? Y siendo joven, ¿cuántos ya se están oxidando? Yo necesito ir a hacer ejercicio, hermanos, porque ya me estoy oxidando. Se lo digo porque a mí ya me está pasando, ¿verdad? Ya me siento oxidado. Le digo a mi esposa, necesitamos ir a caminar, porque ya me lele la lolilla. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si no hacemos nuestra función, si no ejercitamos nuestro cuerpo se estrofia.
Partes de nuestro cuerpo pueden dejar de ser su funcionamiento correcto. ¿Sí? Ahora, igual, con lo que alimentas tu cuerpo. Aquí tenemos ahorita está aquí de visita, ¿verdad? Una nutrióloga. Pero ¿qué comemos? Una In-N-Out todos los días. Qué rico, ¿no? Bueno, una In-N-Out una vez a la semana o dos, cada 2 semanas, está bien. O una vez al mes, ¿verdad? Pero todos los días, mis hermanos, ¿qué le está pasando a tu cuerpo? Lo mismo, ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Lo que tú le alimentas a tu cuerpo, lo que tú alimentas a tu espíritu, así es como va a estar el cuerpo. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Creo que sí lo estamos entendiendo, ¿verdad? Dice el versículo 16: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Usted qué cree? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, ¿usted se imagina que nosotros fuéramos solamente puro ojo? ¿Cómo nos veríamos? Un ojo ahí caminando. ¿Ah? Se vería raro, ¿no? O una oreja ahí caminando nomás. ¿Cómo se vería? Raro, ¿no? O sea, Dios no se equivoca. Nos puso 2 ojos, nos puso 2 oídos, nos puso el olfato, 2 orificios para respirar, pero nos dio una lengua. 2 oídos para oír 2 veces y una lengua para primero oír 2 veces antes de hablar. ¿Ah? Versículo 17 dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sí? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién colocó a los miembros de cada uno del cuerpo? Dios. De la forma como Él quiso, ¿verdad? Como Él quiere. ¿Sí? Y a veces nos agüitamos porque no nos ponen a predicar. Hermanos, es que Dios es el que pone. No somos nosotros. ¿Sí me explico? Mas ahora Dios ha colocado, versículo 18, otra vez lo leemos, los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Sí? El diseñador, mis hermanos, quiso hacerlo así. ¿Por qué el pie es pie y la mano es mano? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Sí o no? En su sabiduría, mis hermanos, incomparable, ha dispuesto los diferentes miembros en el cuerpo como Él quiso. Y deberíamos, mis hermanos, de darle el crédito por saber hacer lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Sabes qué, Señor? Yo hago lo que hago porque tú así lo dispusiste. Gracias, Señor. Deberíamos de estar profundamente agradecidos por todo, mis hermanos, por todo el don que nos haya dado y emplearlo con gozo para su gloria y edificación de otros. ¿Sí o no? Envidiar el don de otros, mis hermanos, es pecado. Es una rebelión en contra del perfecto plan de Dios para nuestras vidas. Miren el versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, pues ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde? ¿Sí? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. A ver, levanten sus manos todos los miembros. Todos son miembros, forman un solo cuerpo. Amén. Entonces, en el diseño, mis hermanos, vemos la sabiduría del diseñador, ¿sí? Todos tienen algo, pero nadie tiene todo. Todos tenemos algo, pero no lo tenemos todo. Así lo diseñó el Señor. Y estos hechos, mis hermanos, nos son evidentes en relación con el cuerpo humano. Y nos deberían ser igualmente evidentes en relación con nuestro servicio en la iglesia. ¿Sí? Pablo resume su punto, mis hermanos, tal y como un cuerpo humano es un todo unificado con muchas partes diferentes. Así también lo es el cuerpo de Jesucristo, mis hermanos. Podríamos llamar a uno el hermano ojo. ¿Quién es el hermano ojo aquí? ¿Ya? El hermano ojo por su observación aguda de los hombres y las cosas
y penetración en casos de consecuencias y misterios divinos. A otro podríamos llamarle el hermano mano por sus esfuerzos laboriosos en la iglesia. ¿Sí o no? Aquí hay muchos hermanos mano. ¿Sí? A otro podríamos llamarle el hermano pie por sus viajes para esparcir el conocimiento de Cristo crucificado. A otro podríamos llamarle el hermano lengua por hablarles a otros de Cristo y de su evangelio. Y así sucesivamente, ¿no? Podríamos mencionar. ¿Sí? Romanos, vaya regresando allá a Romanos, a nuestro texto base. Romanos 12:4. Romanos 12:4. ¿Lo tiene? Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Vínculo número 2, mis hermanos, que une a todos los creyentes verdaderos. Y durante los siguientes temas, mis hermanos, que iremos desarrollando de esta serie, estaremos viendo cada uno de estos vínculos de manera detallada e individual. El que sigue es un espíritu, ¿sí? Cada creyente, mis hermanos, tiene el Espíritu Santo morando en él, ¿sí o no? Cada creyente. Y por razón de que el Espíritu Santo es un espíritu, mis hermanos, nos hace uno con todos los demás creyentes. La Biblia dice en 1 Corintios 6:17, yo se lo leo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tercer vínculo, una esperanza. Cada creyente, mis hermanos, tiene la misma esperanza. La esperanza de estar con el Señor para siempre en la gloria. Esta esperanza es segura, mis hermanos, porque Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Y la Biblia dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vínculo número 4, mis hermanos, un Señor. Hay un solo Señor. ¿Quién es este Señor? El Señor Jesucristo, mis hermanos. Todos los que le sirven están sirviendo al mismo Señor y son uno en Él. Nuestro Señor Jesucristo nos hace uno en Él. Quinto vínculo, una fe, mis hermanos. Los creyentes verdaderos pueden no estar de acuerdo con muchos asuntos en cuanto a la interpretación de las Escrituras, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero hay una fe en que todos tenemos en común, hay una fe que todos tenemos en común. La fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Eso es algo que deberíamos de tener en común todos los cristianos. Hay diferencias de interpretación, pero en lo que es lo básico, en lo que es lo elemental, en las, ¿cómo se dice? En las doctrinas básicas debemos de tener lo común, mis hermanos, ¿sí? Si alguien dice que Jesucristo no es Hijo de Dios, ahí hay algo mal, ¿sí? Entonces, tenemos una fe en común. ¿Y cuál es esa fe? De que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados y que se levantó de la tumba. Eso deberíamos de tener en común, ¿sí? Y esta es la fe por la cual todo hijo de Dios se salva. La Biblia dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Vínculo número 6, un bautismo. Cada creyente ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Y esto no es obra de hombres, mis hermanos, sino obra soberana del Espíritu Santo, por la cual todos los que creen en el Salvador se convierten en miembros de su cuerpo. La Biblia dice en 1 Corintios 12, versículo 13, en la parte A, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Vínculo número 7, mis hermanos, un Dios y Padre. Solo hay un Dios, ¿sí o no? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que han nacido de nuevo son miembros de su familia y tienen el mismo Padre Celestial. Amén.
Ya para concluir, mis hermanos, si se vaya a comer su In-N-Out. Ya para concluir, mis hermanos, la iglesia es la gloria de Dios. Amén. De la pecaminosa y egoísta raza de Adán, Dios ha sacado, mis hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por medio de la iglesia, mis hermanos, Dios está dando a conocer su gran sabiduría y poder por medio de la iglesia. Y en esta enseñanza de hoy hemos aprendido, mis hermanos, o hemos descubierto 4 grandes verdades acerca de la iglesia. Número 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Número 2, Cristo es la cabeza del cuerpo. Número 3, mis hermanos, todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y 4, el cuerpo de Cristo es uno. Amén. Entonces, ya para cerrar ese tema, mis hermanos, yo quiero dejarle con estas preguntas que usted debe de contestarse. Hemos comprendido que no solamente somos creyentes individuales, sino también miembros del cuerpo de Cristo. ¿Lo hemos comprendido? Eso usted, entre usted y Dios. Hemos comprendido que todos los creyentes verdaderos somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Póngase de pie, por favor. Y Romanos, vaya abriendo Romanos 12:5 para leer y hacemos una oración. Romanos 12:5. ¿Lo tiene? Dice Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde. Queremos, Señor, darte gracias por enseñarnos que pertenecemos a un solo cuerpo. Gracias, Señor, porque nosotros como iglesia somos parte de tu cuerpo. Tú eres la cabeza, Señor. Tú eres la cabeza de este cuerpo. Y todos y cada uno de los creyentes somos miembros de ese cuerpo. Cada uno tenemos funciones distintas y ninguna es de meritoria, sino que todas son necesarias. Porque cada miembro de nuestro cuerpo en lo natural, cada uno tiene su función distinta. Aún en nuestra mano hay 5 dedos diferentes y cada uno de ellos tienen una función diferente. Y a pesar de que se ven diferentes, que uno es más grande que el otro, uno más gordo que el otro, todos tienen una función en particular. Y cada uno de ellos se necesita entre sí para apoyarse, para apoyar la mano. La mano necesita del brazo, el brazo del hombro, y así sucesivamente. Y todos necesitamos de todos para funcionar. Pero tristemente, cuando un miembro de nuestro cuerpo no está funcionando bien y puede ocasionar alguna situación de salud adversa en nuestro cuerpo, pues tiene que ser extirpado ese miembro de nuestro cuerpo, tristemente, pero es necesario para que nuestro cuerpo siga siendo saludable, siga caminando en salud, porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos uno, Señor, en ti. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y dices: Señor, haznos uno en ti, haznos uno en ti, Señor? Que todos puedan ver esa unidad como la que hubo en ti y el Padre, que también puedan ver en nosotros esa misma unidad. Porque cuando vean en nosotros esa unidad, dirán: ellos sí son hijos de Dios.
Porque a pesar de las diferencias, se aman. Porque a pesar de las dificultades, se apoyan unos a otros. Perdónanos, Señor, si por algún motivo, si por alguna razón nosotros participamos, quizás sin querer, y participamos de algo que pudimos hacer que otros se desanimaran, que otros claudicaran y se alejaran. Pero nosotros, Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes cuidado de tu cuerpo, Señor. Tú a todos nos das las mismas oportunidades de arrepentirnos, de obedecer, de darte respuestas a ti. ¿Qué respuestas te vamos a dar, Señor? Como cuerpo tuyo queremos darte las mejores respuestas para seguir operando, Señor, en el mismo cuerpo y no desfallecer, y seguir perseverando y seguir caminando y haciendo nuestra función para la cual tú nos has llamado, Señor. Si no es en este lugar sirviendo, pero sí llevando tu evangelio, llevando el evangelio a toda criatura, aquellos que no te conocen, sirviendo en casa. Ese es nuestro principal ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, que somos diferentes todos, pero pertenecemos a un solo cuerpo. Y tú eres la cabeza, Señor, de ese cuerpo. Y tú como cabeza diriges ese cuerpo. Gracias, Señor, te damos a ti por ser tan fiel, bondadoso, y por habernos hecho a través de la muerte de tu muerte, Señor, en esa cruz, habernos permitido ser parte de ese cuerpo, parte de la iglesia, parte de ti, Señor. Te bendecimos y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús, Señor.